El método de velocidades iniciales es uno de los métodos más sencillos de implementar, siempre y cuando se conozcan los datos de velocidad inicial. Es decir, lo que pudiera llegar a ser un poco complicado o un poco trabajoso en este método es cómo obtener ese dato de velocidad inicial. Bien, por ejemplo, aquí el ejercicio que vamos a ver parte de esta información que tenemos aquí, ¿no? Tenemos velocidades iniciales y tenemos datos de concentración inicial también. Entonces aquí vamos a relacionar velocidad inicial con concentración inicial y vamos a resolver para obtener tanto el orden de reacción como la constante cinética de velocidad. Pero repito, si ya tenemos los datos tabulados, no hay ningún problema. La mayoría de los ejercicios es lo que nos presentan, la tabla de datos así resumida, ¿no? Pero el detalle es cuando no se tienen esos datos. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de cómo pudiéramos obtener este dato de velocidad inicial. ¿Ok? Entonces, para ello, en el último ejercicio que resolvimos, en el ejemplo por el método integral y diferencial, que era este ejercicio de aquí, utilizamos estas ecuaciones para encontrar la velocidad inicial o la velocidad cuando la concentración es igual a la concentración inicial. Bien, si recordamos ese ejercicio, era este que tenemos aquí. Aplicamos estas fórmulas para el punto inicial, puntos intermedios y punto final. Sustituimos aquí y obtuvimos el valor de la velocidad inicial. ¿Sí? Esa es una forma de encontrar la velocidad inicial. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo en el cual tenemos más alternativas para encontrar ese valor de velocidad inicial. Este ejemplo es el 5.4 del Fogler, la cuarta edición. Y bueno, aquí tenemos los datos, ¿no? Los datos que ya les presenté. Pero estos datos parten de estos datos que tenemos aquí, ¿sí? Y estos datos que tenemos aquí. Es decir, ustedes tienen una serie de datos de diversos experimentos en los que realizaron exactamente lo mismo, las mismas condiciones, presión, temperatura. Lo único que cambiaron fue la concentración de sus reactivos, ¿no? Entonces, para este ejemplo es la reacción del ácido clorhídrico con este carbonato poroso, y bueno, se disocian todos estos iones, ¿no? Y la medida en que se fue midiendo esta prueba es ok. En un reactor intermitente, pues inicialmente tienen un tiempo cero, tienen una concentración inicial, a los 2 minutos miden esa concentración, al tiempo 4, al tiempo 6 y hasta los 8 minutos miden el valor de esa concentración del ácido clorhídrico. Bien, y si vemos aquí tenemos datos de concentración respecto al tiempo, la información que obtenemos en un reactor batch. ¿Sí? Aquí no tenemos velocidad inicial. Dijimos que vamos a variar la concentración, aquí fue a una concentración 4 normal, hacemos exactamente el mismo experimento, pero ahora variando la concentración, y es a 1 normal. Entonces, concentración inicial al tiempo 0, y medimos datos de concentración del ácido clorhídrico a diferentes tiempos, ¿sí? Hasta 8 minutos. Ahora, partiendo de estos datos, ¿cómo puedo yo obtener mi valor de velocidad inicial? ¿Sí? ¿Cómo es que se llega a los datos de esta tabla que tenemos aquí? ¿Ok? Bien, aquí en el Fogler se nos presenta esta primera alternativa, ¿no? Que es decir, de los datos experimentales, yo tomo un dato experimental al tiempo 5 menos el tiempo inicial, y esa sería mi velocidad, mi valor de velocidad inicial. Yo estaría considerando ese valor de velocidad inicial, ¿no? Es decir, lo haríamos de la siguiente manera, ¿no? Entonces aquí ya tabulé estos datos, tomé los datos de la gráfica, de manera muy aproximada, deben tener algún error, sin duda. Entonces yo tengo mis datos de concentración, el Fogler lo que hace, ok, aquí tomamos
a un tiempo de 5 minutos, ¿qué valor de concentración tengo, ¿no? Entonces yo tabulé, aquí no tenemos 5 minutos, yo saqué un promedio entre estos dos y ese sería mi tiempo a 5 minutos. Y el Fogler vemos que aquí pone 3.9982, ¿no? Está muy cercano. Entonces aquí lo voy a hacer con el dato del Fogler. A mí, con los datos que yo tabulé, me da 3.99815, ¿no? Muy, muy parecido. Este es el dato del Fogler. Entonces, haciéndolo como lo hace el Fogler, toma la concentración al tiempo 5, que es esta, menos la concentración inicial, y la divide entre su delta T, que es el tiempo 5 menos el tiempo 0, ¿no? Y les da este valor en moles por litro por minuto. ¿Sí? Esto que tienen aquí. Aquí el Fogler reporta 3.6, ¿no? Exactamente el mismo valor. Y hace lo mismo para la concentración de 1 normal, ¿no? Cuando esta experimentación se hizo a esta concentración, entonces aquí toma como referencia el tiempo 6. Bien, entonces yo veo que aquí al tiempo 6 yo estoy leyendo 99.86, aquí ellos leyeron 99.87, que es este dato de aquí. Entonces lo hacemos con el dato del Fogler al tiempo 6, menos el tiempo inicial, que es este de acá, que es una concentración de 1, y nos da esto, ¿no? 2.2, 2.16 por 10 a la menos 4 moles litro por minuto. Esa sería otra manera de obtener ese valor de concentración inicial. Sin embargo, si recuerdan, en un ejercicio que realizamos por el método diferencial, el primer ejercicio que hicimos, dijimos que si tenemos datos suficientes, lo podemos hacer de esa manera. Sin embargo, siempre hay siempre existe la posibilidad de que haya un error importante si se hace de esa manera, ¿no? Ok, el Fogler lo hace así, aquí. Sin embargo, la opción que tenemos es obtener los datos de velocidad inicial con estas fórmulas de aquí, ¿no? Con el método, las fórmulas que se nos dan para el método diferencial. Estas fórmulas que están aquí, yo las utilizo en esta columna. Sí, las utilizo en esta columna y de esta manera yo calculo mi valor de velocidad inicial, ¿no? Entonces para la velocidad inicial utilizo esta fórmula, la sustituyo aquí y estoy obteniendo 4.2 por 10 a la menos 4. Lo mismo acá con esa fórmula, sustituyo y estaría yo obteniendo 1.75 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Y bueno, igual sustituir para los demás puntos con puntos intermedios utilizando esta fórmula y para el punto final utilizando esta fórmula, ¿no? Que aquí no lo utilizamos, pero si lo quisiéramos lo podemos hacer. Entonces ya llevamos dos maneras de obtener ese valor de velocidad inicial. Sí, la que nos propuso el Fogler y utilizando las fórmulas que se nos da en el método diferencial, ¿no? Los invito a que se suscriban. Nos ayudan a generar más y mejor contenido. Y recuerden que si les interesa obtener el documento en PDF, lo pueden descargar aquí en www.triangle.com/tutoriales. Les va a pedir que se registren, es completamente gratis. Y una vez que estén dentro del curso, si dan clic aquí en esta pestaña van a poder descargar el documento PDF. Y bueno, ahí tienen de manera simultánea tanto el video como el documento en PDF. Ok, una forma adicional para calcular ese valor de velocidad inicial es que yo tengo tiempo y concentración. Entonces en el eje de las X grafico el tiempo, en el eje de las Y la concentración, lo ajusto a una línea y esta línea tendrá que ser una línea polinómica, ¿no? Pero algo importante aquí es que yo vea el comportamiento de ese polinomio. Bien, por lo siguiente, yo tengo mi línea polinómica de grado 2. Sí, aquí me lo indica,
Entonces, si yo lo pongo de grado 3, como que esa curva ya se hace un poco rara, ¿no? Si subo mi polinomio 4, 5, en teoría tengo un mejor ajuste, ¿no? Pero la tendencia sobre mis datos experimentales se distorsiona un poco. Entonces, por lo que veo que aquí la que más me conviene es un polinomio de grado 2, ¿ok? Si lo hago con los datos que se obtuvieron a una concentración de 0.1 normal, hago el mismo ejercicio, contra concentración, tiempo contra concentración, y al momento de ajustar mi polinomio, aquí yo voy a ver que con el grado 2 se obtiene un buen ajuste. Con el grado 3, pudiera yo utilizar el grado 3 aquí, no hay mucha distorsión de la curva. Con grado 4 ya se empieza a distorsionar un poquito más, ¿no? Grado 5. Digamos, aquí no se distorsiona tanto como en la otra, pero aquí un grado 3 sería muy bueno, ¿no? Yo lo hice con grado 2 también para facilitar la ejemplificación, pero un grado 3 sería lo ideal para este segundo ejemplo, ¿no? Ok, entonces a lo que voy, lo que hacemos es, de este polinomio que obtuvimos gráficamente, es obtener la ecuación correspondiente a este polinomio, ¿sí? Entonces aquí tengo estos datos y para los datos de una concentración de 1 normal, el polinomio que tengo es este. Y cuando mi concentración es de 4 normal, el polinomio es este, ¿ok? Lo que me interesa conocer es la variación de la concentración con respecto al tiempo, ¿ok? Esta Y sería el equivalente a que si yo tuviera concentración de A y aquí esta T x cuadrada sería el tiempo, ¿no? Modificando el polinomio, ¿ok? Luego entonces lo que yo voy a hacer para conocer la variación de la concentración con respecto al tiempo, voy a derivar este polinomio con respecto al tiempo. Bien, y aquí me quedaría variación de la concentración de A con respecto al tiempo es igual 2 por menos 7 exponente a la menos 6, que da 14 exponente a la menos 6, por tiempo a la n menos 1, ¿no? Que sería tiempo a la 2 menos 1, que da tiempo nada más. Y aquí es una constante por una variable, nos queda nada más la constante, ¿ok? Entonces así derivo este polinomio y derivo este polinomio de acá. Y de esta manera yo puedo sustituir aquí en esta ecuación utilizando este polinomio. ¿Sí lo ven? Ok, nada más que como esta es negativa, al polinomio hay que agregarle un negativo además, ¿no? Para que nos dé el mismo valor. Ok. Sustituyo esta ecuación derivada del polinomio aquí. Y de esta manera yo estoy obteniendo la variación con respecto al tiempo, ¿no? Entonces ya tenemos tres formas. Hacemos lo mismo para la concentración de 1, de 1 normal. Derivamos ese polinomio, sustituimos aquí. Y ya estamos, y podemos conocer la variación de la concentración con respecto al tiempo, que es lo mismo que la velocidad de reacción a diferentes tiempos, ¿ok? Por lo tanto, aquí, según el polinomio, mi velocidad de reacción sería de 0.002, ¿no? Que si vemos, se aproxima, en este caso, más a lo que nos presenta el Fogler, ¿ok? Entonces, igual, aquí puede seguir habiendo un error importante. Y este de aquí, pues, no se aproxima tanto a este, ¿no? Entonces, aquí, si vemos, no hay un método tengo tres valores diferentes de velocidad inicial. Podríamos decir, ok, entonces con cuál de los tres me quedo. Si yo tuviera que elegir, yo me quedaría con este, ¿no? En el que utilizamos estas ecuaciones de aquí. Bien. Pero bueno, lo importante es que los datos que ustedes tengan, que ustedes trabajen, todos los trabajen con la misma metodología. O sea, en todos va a haber un error, eso es seguro. Pero lo importante es que la manera en que manejen sus datos sea igual para que todos tengan el mismo grado de error. No combinar
este método, con este método, con este método, ¿no? Es decir, si tenemos 3 series de datos, que a una lo hago como en el Fogler, otro lo hago con las ecuaciones del método diferencial y otro lo hago con polinomio, ¿no? Todo lo hacemos con lo mismo y de esa manera, si comparamos al final, llegaríamos a resultados muy, muy parecidos, ¿no? Bien, entonces aquí ya tenemos los datos de velocidad inicial, que es lo que nos interesaba, ¿no? Aquí en el Fogler, después lo que se pide es cambiar esas unidades de velocidad. Si ven, aquí las tenemos en moles por litro por minuto y se cambian a unidades de mol centímetro cuadrado sobre segundo, ¿no? Entonces aquí sería nada más dividir ese valor de velocidad que ya tengo entre 30, porque bueno, aquí lo refieren a 30 centímetros cuadrados de sólido por litro. Debe ser más el área superficial del sólido. Sí, y los minutos los pasan a segundo, ¿no? Entonces por eso dividimos entre 60 y nos queda aquí 2, ¿sí? Para una concentración de 4, nuestra velocidad de reacción es de 2, y para una concentración de 1 normal, nuestra velocidad de reacción es de 1.2, ¿no? ¿Sí? Ok. Bien, entonces ya sabemos cómo tener esas velocidades iniciales. Les decía, ahora el tratamiento de los datos es muy, muy sencillo, ¿no? Bien, entonces lo que hacemos es tomamos esos datos, los tabulamos y preferentemente los ordenamos, ¿no? Si ven, aquí tenemos 1, luego 4, luego 2, luego punto 1 y luego punto 5. Entonces se entiende que todos estos datos, para llegar a esto, partieron de datos como los que tenemos acá. Aquí nada más se presentan para esta concentración y para esta concentración, ¿sí? Pero bueno, acá se resumen ya todos los resultados, ¿no? Entonces, todo esto se obtuvo haciendo, en el caso del Fogler, este procedimiento, ¿no? ¿Sí? Que se puede hacer con los procedimientos que ya les mencioné también. Bien, entonces ya que tenemos esos datos, ya los tenemos aquí tabulados y ordenados, simplemente es decir, tenemos nuestra expresión de velocidad de reacción inicial, por eso la estamos identificando con un subíndice 0, que es igual a una constante de velocidad que multiplica a la concentración inicial. ¿Sí ven? Aquí tenemos concentración inicial elevado a la alfa. ¿Ok? Y bueno, según vemos aquí en estos datos que revisamos, para poder conocer este valor de velocidad inicial, necesitamos al menos 2 datos, ¿no? Pero si queremos ser más rigurosos, necesitaríamos, según las fórmulas que ocupamos, al menos 3 datos para poder conocer ese valor de velocidad inicial, ¿no? Ok, digamos, esto ayuda mucho cuando tenemos varios conjuntos de datos y de alguna manera se disminuye el error entre más datos tengamos, pero es una manera de poder incluir todos los datos en el análisis, ¿no? Oye, entonces aquí, esto de aquí dijimos que también es la variación de la concentración con respecto al tiempo. Y si a esto le aplicamos logaritmos, nos va a quedar el logaritmo del negativo de la variación de concentración con respecto al tiempo. Y esto, pues ya decíamos, ¿no? Es logaritmo natural de K más logaritmo natural de CA0 a la alfa. Y para bajar este alfa con las leyes de los logaritmos nos permite hacer esto, ¿no? Entonces, linealizando esta ecuación, obtenemos esta otra ecuación de aquí. Bien, lo que nos resta es estos datos que ya tabulamos de velocidad, ¿sí? Que están por 10 a la 7. De acuerdo a esa ecuación, es sacar el logaritmo de esta velocidad de reacción y sacar el logaritmo de esta concentración inicial del ácido clorhídrico, ¿sí? Y vamos a graficar el logaritmo de la velocidad de reacción inicial contra el logaritmo de la concentración inicial, ¿ok? Y en cuando grafiquemos vamos a tener este tipo de gráfica donde vamos a tener mx, m, de acuerdo con esto, va a ser alfa, x logaritmo natural de CA0, y la ordenada al origen va a ser el logaritmo natural
de K, ¿no? La ordenada del origen sería acá. Bien, entonces para hacer eso, aquí tenemos los datos. Recuerden, están por 10 a la 7. Hay que dividir esto, ese dato que nos dan, entre 1 exponente a la 7. ¿Sí? Bien, ahí están esos datos. Después dijimos que a esto habría que sacarle el logaritmo. Sacamos el logaritmo y sacamos el logaritmo también de la concentración inicial. Y graficábamos, ¿no? En el eje de las X ponemos la concentración del ácido clorhídrico, concentración inicial. Y en el eje de la Y la velocidad de reacción, ¿no? Entonces del polinomio al que se ajustan estos datos, la línea de tendencia que nos dan, no es polinomio, ¿no? La ecuación de la recta que resulta del ajuste de estos puntos, pues obtenemos que la pendiente es de 0.46, que sería el valor de alfa, y en la ordenada del origen este sería el valor del logaritmo natural de K. A eso le aplicamos el exponente y estaremos obteniendo K, ¿no? Entonces aquí las unidades, esas se las dejo de tarea para que analicen y me digan próximamente el valor de estas unidades, ¿no? Pero esta es la manera en que lo estaríamos realizando. No olviden suscribirse, denle like y compartan.